En este prologuillo hay dos ideas, básicamente. Quizá podía haber habido más ideas, pero la extensión tampoco era para mucho más. Y estas dos ideas son una, que una colección es un autorretrato hecho con obras de arte. De manera que un estudio de una colección privada tendría que pretender ver qué persona está detrás, es decir, no solamente estudiar las piezas, sino ver hasta qué punto el coleccionista se retrata en ellas. Para esto, claro, hay que conocer bien al coleccionista, y esto, cuando es un coleccionista moderno, pues hay más opciones. Cuando es un coleccionista en el cual las referencias son textuales de archivo, como si fuera Felipe II, evidentemente esto es más difícil. Tenemos un magnífico ejemplo en este libro, que es el estudio del profesor Bassegoda, que tiene algunos fallos, pero a pesar de esos fallos es un estudio magnífico. Yo he encontrado en falta, por ejemplo, el grupo sanguíneo del coleccionista y el número de su calzado, pero además está perfecto. Ventura, te ha quedado muy bien. Ya me explicarás cómo se hace un estudio así, porque yo no sé sacar tantos datos de un señor de 1880, ¿no? Y bueno, la otra idea sería que es más urgente, es decir, dentro de la posibilidad de escoger temas para estudiar, hay un aspecto urgente que es precisamente escoger con prioridad los coleccionistas de los cuales haya algún filón. Algún filón significa que haya un buen archivo de fotografías, que se conozca algún familiar, que haya un archivo personal en alguna parte de la familia, porque todo esto es muy débil y va a desaparecer inmediatamente. Por lo tanto, en la medida en que se pueda escoger, pues lo primero sería, yo creo, que escoger este tipo de colecciones, en las cuales hay un filón, por decirlo de una manera corta, puesto que probablemente este filón será breve y débil, y desaparecerá. De hecho, pues Clara encontró uno para su anticuario, pero era un filón que creo que se te murió en el curso, ¿no? La persona. Bueno, ahí estamos todavía. ¿Pero está viva la señora? No, la señora está viva. Está viva, menos mal. Bueno, pues tiene un filón vivo, pero seguramente no rozagante, ya debe estar, por eso. Bien, pues estas reflexiones son muy básicas y es un poco lo que pongo ahí. Aparte de esto, ¿qué otros estudios posibles se pueden hacer para el coleccionismo? Bueno, evidentemente hay la síntesis, ¿no? El mismo libro contiene una síntesis magnífica de Clara y Arturo Ramón, que es prácticamente un libro, es decir, bueno, esto seguido, aumentado, en fin, corregido, si hay algo que corregir, es un libro sobre el comercio en Cataluña, ¿no? Y bueno, pues evidentemente va a quedar como un clásico, acabe creciendo como un libro más completo o no, pero ya va a quedar como un clásico para los que nos dedicamos a estas cosas. ¿Qué otros estudios sintéticos posibles hay pendientes? Bueno, yo veo, por ejemplo, en fin, son ideas, antes de no ponerme en la divulgación total, que todavía estoy un poco centrado en el tema, ¿no? Pues bueno, se podría hacer algo sobre la presentación de las colecciones, es decir, el coleccionismo como decoración. Este es un tema muy importante. El problema es que esto es un buen tema para una conferencia, pero para publicación es un poco más complicado porque naturalmente se requieren muchas fotografías y es complicado poder hacer una publicación en papel con tantas fotografías. Pero es un tema interesante realmente. Yo he publicado que la colección de Matías Muntadas, se puede decir que era estilo Napoleón III, y realmente si se ven los apartamentos de Napoleón III pues en París,
se ve cómo tenía el señor montada su colección, es una cosa bastante parecida. Incluso las plantas de interior, aquellos pisos burgueses tan mazacotes, eran aligerados por plantas de interior que ya eran de selva, ya había un comercio incipiente. Hoy en día pues tener ficus y todo esto es muy sencillo, pero bueno, en 1880-90 supongo que eran unas cosas más complicadas de obtener. Bueno, esto sería un tema, el famoso estilo parador, que es una cosa que ya no se llega a tiempo. Había un tema fantástico para estudiar en temas de antigüedades, decoración, que es el tema de los paradores, ¿no? Los paradores son muy antiguos, pero en los años 50 o 60 se crea un estilo parador que no sabemos si copia a las colecciones o las colecciones copian el estilo parador. Para que nos entendamos, el estilo parador es aquel de las lámparas hechas con columnas renacentistas o barrocas con la pantalla que es una hoja de cantoral recortado, ¿no? Los sillones con flecos y los arcones. Bueno, pues este es un tema importantísimo. Hasta hace poco vivía la gente que hizo la decoración de estas cosas y ahora ya no. Además se alternaba lo auténtico y lo falso, y ya digo, no sabemos realmente. Yo he conocido colecciones privadas estilo parador. Mi mentor Monreal y Tejada, que es un historiador del arte quizá de importancia secundaria, pero que fue muy importante en el coleccionismo, en fin, o en la sociedad catalana pues, de los años 50-70, tenía una casa de estilo parador, que era muy curioso. Nunca le pregunté si la había copiado de Segovia o los de Segovia habían pasado por su casa, ¿no? Pero era esto. Bueno, pues otros temas serían... Es muy curioso, no se haya hecho todavía un estudio que yo sepa sobre coleccionistas mujeres, porque realmente, bueno, el tema de, digamos, la salida de las mujeres a la palestra social ha tenido muy buena recepción por parte de muchos autores y autoras, ¿no? Pero ha habido dos coleccionistas básicas de muebles en Cataluña en los últimos tiempos, la señora Carro y la señora Buixareu, con unas colecciones tremendas. Coleccionar muebles, naturalmente, no es coleccionar sellos, es muy complicado coleccionar muebles, Y las dos tuvieron que habilitar unos espacios inmensos para poner sus colecciones, más o menos están visibles todavía, en fin, su estabilidad no la sé, pero están visibles todavía, son unas colecciones tremendas y fueron las líderes del comercio, las grandes compradoras hasta hace pues 15 años o algo así, ¿no? Otro tema interesante que no ha salido, porque parece que tiene una especie de tabú, sin embargo es un tabú hispánico que no tiene mucho sentido, las colecciones de los historiadores del arte. Hay muchos historiadores del arte que son coleccionistas. Y esta especie de vergüenza o discreción de no abordar sus colecciones probablemente derive del pasado reciente de España, es decir, un país muy pobre hasta hace poco, en el cual el coleccionista tenía un poco la fama del rico, ¿no? Y por lo tanto daba un poco de apuro que un historiador del arte, si vivía de la historia del arte, se entendía que tenía unos recursos económicos limitados, ¿cómo podía hacer una colección, ¿no? Si se aprovechaba de sus conocimientos, hombre, evidentemente se aprovechaba de sus conocimientos, pero eso no es ningún desdoro. También un médico se aprovecha de sus conocimientos para estar mejor diagnosticado, o un arquitecto para tener una mejor casa. Por lo tanto, esto está en la mateixa bestia, ¿no? Bueno, hay coleccionistas, historiadores, que su colección ha quedado más o menos inmovilizada, tanto es fácil de estudiar. El caso de Camón Aznar, una colección muy grande y en parte frustrada, pero que está visible, Gómez Moreno también, pero hay otros historiadores que seguramente no quedará nada de su colección, no quedará nada escrito, como el caso de Milicua, que ha muerto hace poco, o el caso de Budiol, que fue un caso extraordinario de un grandísimo coleccionista y que se liquidó su colección, bueno, de una manera un poco críptica, ¿no? Bueno, hay muchísimas más cosas, tratar sobre restauradores clave, no los restauradores científicos actuales, ha habido restauradores que han marcado el comercio, ¿no? En Barcelona el caso de Ramón Budiol, que era hermano de José Budiol, historiador del arte.
Estudiar a Ramón Gudiol, si es que se puede, es estudiar el coleccionismo en Cataluña, y lo mismo con los falsificadores importantes, ¿no? Dentro de unos meses presentaré una cosita en Sitges sobre los reyes de los falsificadores, son los Junier Vidal, pero hay muchos otros. Y bueno, es un tema también, ya sale en el libro también una cosa de Cruz Baldovino sobre esto. Bueno, como es posible que no me pueda lucir en las divulgaciones futuras, me he agarrado a una roca sólida para que al menos hayan oído ustedes alguna cosa graciosa e inteligente, de manera que echaremos manos a Pla, a Josep Pla, que vale para todo, siempre es brillante, además puede argumentar una cosa y la contraria exactamente igual que la Biblia, todo puede ser basado en Pla o en la Biblia, ¿no? Y este hombre, que para él el coleccionismo no tiene... Él se consideraba a sí mismo un crítico historiador del arte y realmente hace muchos años que estoy tratando sobre este tema. No sé si alguna vez publicaré algo, pero al menos me está sirviendo para revisar sus 45.000 páginas, con lo cual estoy pasando unos años estupendos, digamos, de leer una hora Pla casi cada día y ver que no hay nadie que pueda encarar el tema de Pla, historiador y crítico, sin leerse toda la obra, porque el desgranamiento de sus pensamientos está absolutamente disperso en su obra, de manera que quien crea que tiene a Pla, digamos, liquidado leyéndose las biografías de los artistas, de Rusiñol, etc., pues está muy equivocado. En cualquier sitio puede salir una frase de estas que te dejan temblando, ¿no? A veces unas frases tan buenas que dices, ¿de qué extraño sabio universal la ha copiado, ¿no? Porque dices, ostras, resumir esto en un señor que escribía decenas de páginas cada día, que era una cosa fantástica, bueno, es una muestra, si quieren, pero que es significativa de qué capacidad tenía para sacar frases de estas para esculpir en bronce o en mármol, ¿no? Dice, por ejemplo, el Renacimiento no es más que la negativa de los países anglo-germánicos para pagar el Renacimiento italiano. Claro, después de esto, dices, ¿quién puede sacar, ¿no?, una quinta esencia más brillante? Realmente, y esto se lo he consultado, se lo he explicado a algún especialista en Renacimiento y dice, hombre, más matizable, pero realmente hay bastante de esto, ¿no? Es decir, bueno, pues Pla, el tema del coleccionismo para él es secundario. Él admiraba el coleccionismo de los grandes burgueses porque admiraba a los grandes burgueses, pero tiene unas paginitas absolutamente maravillosas sobre la descripción de una colección que les leeré y que son fantásticas y además son de alguna manera normativas, es decir, da los puntos en los cuales todo buen retrato de una colección tendría que incidir si se pudiera, que es un poco lo que les he dicho al comienzo, ¿no? Es una cosa casual, está en el tomo 9, que es el Viatge a la Cataluña Vella, y ahí hay unos apartaditos sobre pueblos de l'Empordà, por ejemplo, y se pone, el hombre llega a Vilajuïga, suponemos que llegará en tren, porque él iba en transporte público normalmente, el pueblo no le gusta y entonces decide que el pueblo casi no lo tratará porque se encuentra con un tipo, y entonces dice, bueno, pues ahora haré el retrato de este tipo. Y este tipo era coleccionista, por eso hemos tenido esta suerte de ver cómo Pla encararía este tema si se hubiera dedicado a él, ¿no? Lo primero que hace es dejar al pueblo, a Vilajuïga, a la altura del Betún, con lo cual se asegura que no le pongan ninguna calle ni ninguna plaza, porque resume el pueblo diciendo Vilajuïga és un poble inhòspit i enfotrassat, abandonat d'un gruix i d'una volumetria aspres i granelluts. És un d'aquells pobles d'on al cap de poca estona voldria no haver fugit. Y con esto ya deja el pueblo dejándolos contentos. Pero se encuentra con el señor Margineda. El señor Margineda es un viejecito que está en las aguas de Vilajuïga. Las aguas de Vilajuïga es un manantial muy importante que da unas aguas, yo creo que un poco sulfurosas, tienen
un puntito de burbuja carbónica, también son excelentes, se encuentran poco pero son elegantísimas, y tienen una historia muy divertida que yo pude estar tratando con una descendiente, una propietaria de las aguas. Tenían de marca el castillo de Carmansó, y el castillo que era la marca, es decir, en la etiqueta salía el castillo de Carmansó. Y Dalí, que estas cosas telúricas y raras ya saben que le encantaba, conocía la leyenda de la cabra de oro del castillo de Carmansó. Y entonces se le ocurrió comprar el castillo y fue a los margineros estos, es decir, les compro el castillo. Bueno, ¿cómo nos compra? Dice, sí, miren, ustedes vienen a mi estudio, se llevan 50 obras y con estas 50 obras pues pago el castillo. Tuvieron los margineros sufriendo como malas bestias. Al final dijeron que no, porque salía el castillo en la etiqueta de las aguas. Dalí hizo lo de fútbol y tal, y las aguas no constituyeron, ni habían constituido un negocio antes ni después lo constituyeron, pero es que el grafista moderno quitó el castillo de la etiqueta, que ahora ya no lo tiene, con lo cual aquella pobre señora tenía, digamos, la cosa en la cabeza de que podía haber sido rica y no lo fue por una etiqueta que al final el primer jefe de marketing se acabó cargando, ¿no? Bueno, pues Pla encuentra a este señor Margineda, que es un viejecito de 90 años, se le queja de que él es de la familia, pero no tiene la mayoría, nada más está haciendo allí el encargado, en fin, de su vida allí está un poco, digamos, desaprovechada, y que lo suyo es la ópera, aunque él hubiera podido ser un gran cantante de ópera, pero por haberse tenido que dedicar a las aguas de Vilajuïga no ha podido ejercerlo, y entonces le enseña su colección. Es una colección muy curiosa. Cuando encontré este texto, que lo encontraron hace muchos meses, es muy curioso porque esta colección yo la visité, pero ya no estaba donde la cita Pla, de vez en cuando me avisan porque en un sitio parece que hay un capitel de Sant Pere de Roda. Llevo la cruz, digamos, de experto en Sant Pere de Roda y sé 2 o 3 aspectos parciales y aún sobre la escultura del monasterio. Bien, me llamaron porque en este sitio había un capitel de Sant Pere de Roda, fui, no tenía, es decir, podía ser de Sant Pere de Roda, pero no era de ningún taller caracterizable, era una cosa gótica popular, si no recuerdo mal, y con esto accedí a esta colección tan curiosa que entonces era de un veterinario y probablemente le venía de parte de su mujer y había salido de la fábrica, había salido de las aguas de Vilajuïga, estaba en la calle de delante. No sé qué se ha hecho de esta colección, pero bueno, me hizo mucha gracia leer esto, que yo sé cómo acaba, porque aquí la cosa es cómo acaba la colección, ¿no? Bueno, se lo leeré y así ya le digo, pues habrán tenido un rato agradable y además una pauta también, evidentemente. No se puede escribir como Pla, esto es imposible, hay muy poca gente que lo consiga, pero en todo caso, ver cómo en un texto que él hizo para salir del paso, tenía que hacer el articulito sobre Vilajuïga y lo hizo, pues da un poco las coordenadas que todo historiador del coleccionismo tendría que dar, si se puede, sobre la colección que hace. Bueno, primero habla del personaje, naturalmente, lo principal es el personaje, i dice: l'actual senyor Margineda, persona inseparable de les aigües de Vilajuïga, ja té molts anys. L'any 62 havia complert els 90. S'havia jubilat per vell, però era un d'aquells homes que no poden passar-se d'anar al despatx cada dia a donar una mirada. Home corpulent, ben plantat, vermell, obert, sociable i d'una simpatia permanent, ha viscut amb la convicció que per al que Déu Nostre Senyor l'havia posat al món era per cantar òperes, operetes, romances i recontes. Un dia li vaig sentir dir una cosa que em produïa una gran sorpresa. Em digué en efecte que en el fort de la seva presència vocal podia cantar en tota classe de veus, o sigui, de baix, de baríton i de tenor indistintament. Per reforçar la seva afirmació, em digué que en el seu moment bo, un senyor que no determinar, el senyor de sempre, li havia fet 600 pessetes per representació. Com que desgrat d'aquest reforç d'aquí posar una cara d'escèptica, el senyor Margineda em cantà la vecchia cimarra de la Bohème,
primer de baríton, després de tenor i després de baix. El resultat no queda gaire clar perquè, objectivament parlant, si amb una veu cantar malament, amb les altres encara ho feu pitjor. En tot cas, aquell senyor tenia a la seva estampa una cosa característica de l'escenari. En tenia el cop de coll, la tendència a la barra i aquell punt de típica afectada fumistería. Esto último es una preciosidad realmente. Y entonces nos vamos a la colección. Que por cierto, en el texto hay una frase estupenda para citar, para definir el coleccionismo. Se ha dicho todo, pues la pequencia de lo bello y tal. Pla, que es de otro extremo, digamos, más irónico, llama al coleccionismo, luego lo irán, es un título muy bonito, un exabrupte manicomial que ha durat una vida humana. Bueno, no está mal, es una nomenclatura interesante. Vamos a leer entonces la descripción que hace de esta colección Margineda. Dice, el senyor Margineda viu dins el mateix clos de les fonts. Des de la seva casa es veu tot el que passa, es comprèn, és el representant de l'amo. Aquesta casa del senyor Margineda és un dels indrets més estranys que es puguin imaginar. En arribar davant la façana us trobeu amb un conjunt heteròclit d'objectes desmanegats, un tros de columna estriada, unes pedres estranyes, objectes de terrissa, formes extravagants. Quan entreu dins us trobeu en presència d'una tal quantitat d'objectes de tota mena, presentats generalment en forma cafarnaúmica, que quedeu literalment atablat. Fòssils, minerals, plats i olles, mobles, antiguitats, vitrines plenes de coses, bombardes, objectes d'aram, quadres. El senyor Margineda us fa els sonors dels baixos de la casa i passeu d'una habitació a l'altra. Si l'una és plena, l'altra encara més. Suposar l'existència d'un espai buit seria impossible. Les parets, els terres, els centres de les habitacions ocupades per taules són literalment atapeïts d'objectes extravagants. Després heu de pujar una escala oberta, a cada graó hi ha una bala de canó de diferent calibre amb una pintura moderna del crucificat a la paret que fa faradat. Al pis de dalt el panorama és exactament igual que a les habitacions baixes. El desori, la confusió, la promiscuitat, el deliri d'aquell informe amuntegament, el qual no és obstacle perquè alguns objectes siguin etiquetats, arriba a marejar. Hi ha moments en què hom arriba a trobar-se davant d'un exabrupte manicomial que ha durat una vida humana. Què li sembla? En diuen això el senyor Margineda amb aquell somriure teatral d'home que ha nascut per cantar. Senyor Margineda, vostè és un col·leccionista molt vast. Ha fet col·lecció de tot que se li ha presentat. Sospito que si hagués pogut hauria col·leccionat el món enter, la bola de la terra per fer-ho curt. Home, he fet el que he pogut modestament, diu amb un aire humil però tot cofoi internament bufat. Aquesta satisfacció em dona una idea, sense gaire esforç, de la complaença que li produeix aquell Cafarnaum fabrós. I viu com el peix a l'aigua, fresc com una rosa, content com unes pasqües. Sospito que és un esperit nebulós, immediat i il·limitat. I si de cas faltés, senyor Margineda, què pensa fer d'aquesta parafernàlia? Ho vull deixar a Vilajuïga. Jo crec que si de tot això s'ha de fer alguna cosa, que ja costarà, i tal si costarà. El que es faci s'ha de erradicar el lloc on s'ha produït, comprèn el que li vull dir. No sé, vol dir, potser valdria més no complicar gaire les coses d'aquest primigeni ambient rural i passar el paquet a algun establiment cultural de ciutat per fer pujar el nivell. A quin nivell es refereix? Contesta Pla, al nivell en general. Bueno, pues, en fin, ya ven que es una maravilla, pero que contiene los puntos, ¿no?, principales de cómo hay que encarar el caso de una colección concreta, ¿no? Establecer cómo es el coleccionista, cómo y en qué consiste la colección. En este caso no hacía falta mucho detenimiento porque era de trastos, como lo pone, y ver cómo sintoniza el coleccionista con la colección, es decir, como les decía antes, en qué medida la colección es un retrato, un autorretrato proyectado en objetos, ¿no? Y bueno, evidentemente en estos casos no falla nunca.
¿Cómo vamos de tiempo? Vamos muy bien. Muy bien, significa que tengo hora y media más. Nos estamos deleitando con Deleitando. Bueno, pues si estamos en periodo de deleite, quisiera pasar la cosa a las ciencias positivas, que me lo podía haber saltado naturalmente. Pero, en fin, haré 5 minutos de esto y luego otros 5 minutos de reflexión final, yo creo que por ahí iremos, ¿eh? Vale. Claro, esta colección del señor Margineda es una colección y la reina de Inglaterra tiene otra colección, entonces denominamos colección a cosas muy dispares, ¿no? Colección viene de collectio, que significa lo mismo en latín, significa colección también, los romanos eran grandes coleccionistas y podían de arte griego. Pero esto viene de un verbo, que es el verbo coligo, que ya no significa lo mismo, ¿no? El verbo coligo significa atar. Se utilizaba normalmente para las gavillas de cereal, ¿eh? Las gavillas se hacían y entonces se ataban. Y el término colección viene de lo que hoy en día llamaríamos más literalmente coalición. Una colección es una coalición, es decir, es una serie de piezas que pueden ser similares o pueden ser distintas, que han sido ligadas, han sido atadas en un sitio concreto. Esto es una colección. Parece que el término venga de recolección, no lo viene de el atado de una serie de elementos sueltos. La colección Margineda es una colección, y la colección de la reina de Inglaterra es una colección también. Podemos establecer qué tipos de colecciones hay, no solamente por la calidad, sino un poco por la estructura de las colecciones. Como persona de formación medievalista que soy, el speculum nature para mí es muy importante, es decir, Dios nuestro Señor ha puesto en la naturaleza ejemplos para que aprendamos los humanos, ¿no? Y si no, los estructuralistas también hacían comparaciones de estructuras extrañas, porque las estructuras biológicas, y nuestro cerebro es biológico también, no tienen infinitas posibilidades de estructuración, sino tienen posibilidades finitas de estructuración. Y entonces, entre medievalista y estructuralista, he hecho un paralelismo entre tipos de colecciones y relaciones que tienen las raíces de las plantas con la planta en general. Bueno, tómenselo en serio y no muy en serio, ¿eh? Pero puede servir como ejemplo, y teniendo en cuenta que venía a divagar, después ya vendrán las conferencias importantes, pues podríamos establecer este tipo de paralelos, ¿no? Y entonces, sacaría la del medio, por ejemplo, tenemos un tipo de colecciones que serían similares a las raíces adventicias. Las raíces adventicias, si quieren, les leo la definición, porque es la que me acuerdo menos, no por otra cosa. Adventicias. Este tipo de raíces son utilizadas por ciertas especies de plantas para lograr treparse o extenderse a lo largo de la superficie del suelo. Es decir, son las raíces de tipo expansivo y ramificado, ¿no? Bueno, pues este sería el caso un poco del coleccionista Margineda, que les he dicho, es un tipo de persona que va a lo que pilla, la columna estriada, el capitel, la olla de Aram, lo que sale en las pequeñas ferias o traperos de pueblo, pero esto es un colectivo humano, es decir, los aficionados a los mercadillos de pueblo que compran un poco todo lo que les parece antiguo, curioso y tal, son marginedas, para entendernos, uno con mayor gracia o con menos, con mayor capacidad de almacenamiento o no. Bueno, pues esto la naturaleza ya nos enseña que es una estructura que Dios nuestro Señor ha creado, no solamente para los coleccionistas, sino también para que las plantas coman, ¿no? Que serían las raíces adventicias.
Los tipos de raíces son muy pocos, por lo cual enseguida lo tenemos liquidado. Otras son las raíces fasciculadas. Son las raíces que tienen muchísimos tentáculos, para entendernos, y todos son de valor similar. Entonces, este pues sería el caso de la reina de Inglaterra, es decir, tiene todas las raíces que la historia le ha proporcionado, colecciona armaduras, pinturas, dibujos, porcelanas, muebles, etc., a un nivel realmente muy serio, pero cualquier coleccionista ecléctico sería un coleccionista paralelo a la raíz fasciculada, como les decía. Hay otra raíz que es la axonomorfa, que es esta, que tiene una raíz principal. Hay un tronco, estos son las ramas, esto es el tronco principal. Se diría que solamente tiene una raíz, pero no es cierto. De este tronco salen unas pequeñas raicillas sin importancia. Este es el caso del coleccionista que es coleccionista de algo concreto, pero que además ha cogido algunas pequeñas muestras de otras cosas. Pues sería el caso de Plandiura, de Muntadas, que son coleccionistas de pintura, pero que tenían pues un poco de cerámica. En el caso de Muntadas ahora tenía un poco de mueble también, que lo había restaurado y dorado tanto o más añudamente que la pintura. Son coleccionistas que en el recuerdo son coleccionistas de una cosa, estos dos pues de pintura, pero que también cuando se visita la colección, si es analíticamente, también han dedicado atención a otros pequeños campos, como este. Pues esto la naturaleza lo da en la forma de raíz axonomorfa. La raíz tuberosa, importantísima para el coleccionismo. Hay mucho coleccionista tuberoso. ¿Qué es el coleccionista tuberoso? Es aquel en el cual tiene varias patatas, digamos. Es decir, hay la patata pintura, la patata vidrio, la patata tal. Estos son muchos. Mi señorito, un poco sería este. Mateu, por ejemplo, pues, es un coleccionista de pintura, pero de vidrio muy importante. También de cerámica, de ejecutorias de nobleza. Y había cosas, pocas, que no coleccionaba. Este sería el tipo de coleccionista tuberoso, es decir, buenas colecciones, cada una patata, que van a la misma planta. Hay otro tipo de raíces que son las chupadoras. Dime. Pensaba que te había lo de chupadoras. Las chupadoras son unas raíces que en realidad no son raíces, sino que se parasitan a otra planta, y entonces hacen unas raicillas para pegarse naturalmente. Algunas orquídeas amazónicas son chupadoras, etc. En España sería una chupadora, la colección Carmen Thyssen, evidentemente, puesto que sale de un tronco principalísimo, y el tronco principalísimo del que sale es un napiforme. Es la colección Thyssen marido, era de pintura, lógicamente, y entonces de pintura con muy poca cosa lateral. Por lo tanto, tenemos la típica colección que sí que es muy monográfica. Aquí están pues, los coleccionistas de morteros, los coleccionistas de vidrio, los coleccionistas de cerámica, que normalmente no se interesen por otro tipo de colecciones. Y finalmente tenemos la raíz acuática, que toca el limo del fondo del agua o no lo toca. Hay raíces acuáticas que realmente no arraigan en ningún sitio. Bueno, es casi la raíz no raíz para entendernos. Aquí tendríamos los casos de los herederos de colección, que realmente no se han preocupado especialmente por lo que tienen. Les ha tocado de su padre, de su abuelo, de su tío una colección y ya la tienen. Esto lo he heredado, me dicen que es bonito, yo no sé. O por ejemplo, pues la colección de Mario Conde, que bueno, nadie sabía que era coleccionista, pero cuando quebró resultaba que tenía 3 grandes Picassos. Bueno, para que se viera que era Mario Conde, se había comprado unos Picassos de gran formato, pero también el tema para él era de poco interés. Lo que había que hacer era grandes operaciones, ¿no?
Y bueno, hay un tipo de planta especial que es un monstruo dentro de la nutrición de las plantas. Las plantas tienen dos tipos de raíces, digamos, una son en la tierra, que son todas estas que les he dicho, y luego las ramas son otra raíz que va hacia el cielo, al aire y al sol, ¿no? Una planta es un sistema digestivo que tiene pues, raíces debajo y raíces encima. Pero hay unos tipos de plantas que han hecho una evolución rarísima, y es que comen proteínas, son las plantas carnívoras, que esto es una monstruosidad, es decir, no hay ninguna planta que tenga movimiento rápido. Los movimientos de las plantas son los del viento y los de crecimiento. Las plantas no se mueven, pero las plantas carnívoras sí que se mueven con un resorte rápido. Bueno, una planta carnívora sería todo coleccionista que coleccione lo que coleccione, cuando sale una buena ocasión intenta pillarla, ¿no? Sería el desideratum de todo coleccionista que no está obsesionado por su tema concreto. Pues si sale una buena pintura flamenca, seguramente un coleccionista de cerámica considera que esto tiene tan poco que ver con él como una catedral, pero un coleccionista ecléctico sí que entraría más aquí, ¿no? Bueno, pues esto era un poco un paralelo que quería hacer entre tipos de colección, dado que consideramos colección, como les he dicho, tanto la de la Reina de Inglaterra como la de Marginera, un poco cómo se estructura. Podríamos encontrar más tipos probablemente, pero yo creo que esto reúne bastante bien a lo que da de sí, digamos, la tipología. Y finalmente les quería hacer una reflexión que es final y que, aquí está, que no me olvide, sí, una reflexión final. Y es la imposibilidad que tiene el historiador del coleccionismo para pasar una puerta quizá abierta, pero como decía Gombrich, que la vigila el ángel de la espada flamígera, ¿no? Que es lo que podríamos decir las intenciones, o sobre todo las connotaciones que tienen las obras de arte para los coleccionistas. Uno cuando visita una colección, si no se la explica al coleccionista, esto les habrá pasado muchas veces, pues ve un pequeño museo, con más o menos gracia. Pero es muy distinto cuando se visita con el coleccionista y el coleccionista de alguna manera tiene ganas de hablar, porque todos los objetos que nosotros vemos en una colección para el coleccionista son vivencias además de objetos. Todos los objetos son páginas de su vida, unas gloriosas, otras desgraciadas, pero siempre tienen connotaciones, ¿no? Para un coleccionista, los objetos de su colección entrarían dentro de la definición que dio Stendhal del amor. Stendhal tiene un libro que se llama Sobre el amor. Les recomiendo vivamente que no se lo lean, porque yo lo he hecho y es algo insufrible. Ya pone Stendhal que este libro es para que lo lean 10 o 15, faltan 14, el otro lo tenéis aquí y os aconsejo que no lo leáis. Pero bueno, tiene ahí una teoría que es muy difundida, que es la cristalización, ¿no? La cristalización dice que la persona amada para los demás, primero he de hablar en qué consiste el cristal. Había una laguna con un depósito, material de algún elemento químico, un chacal o lo que fuera, que la gente del pueblo, cuando llevaba extranjeros, hacían el mismo procedimiento, la misma gracia. Escogían una ramita de al lado, la ponían en el agua, la sacaban, y a medida que se iba secando quedaba completamente blanca, llena de cristalitos, ¿no? A Stendhal le hicieron la broma esta y pensó, hombre, esto realmente es como el amor, digamos, ¿no? Para la gente normal, la persona amada es la ramita normal, hay muchas ramitas, esto no tiene especial gracia, pero para el amante esto está cristalizado, hay una proyección, hay un líquido, digamos, que cristaliza, que es la proyección sentimental del amante sobre el amado, y eso es la cristalización. Entonces no es lo mismo la persona amada para los demás que para el que la ama, ¿no? Y esto él lo ejemplifica, yo he puesto las raíces, el señor
Bale lo hizo con los minerales, es decir, que tampoco nada más hemos cambiado de reino. Bien, pues él creía esto. Para los coleccionistas todas sus piezas están cristalizadas en el sentido amoroso que les decía, ¿no? Y por lo tanto, esto es una característica de la colección. Es muy difícil llegar a ella y probablemente entre dentro de los testimonios humanos que deben perderse. Los historiadores nunca abogaremos por la destrucción documental, pero gracias a la destrucción documental podemos hacer historia. Si se hubieran conservado todos los documentos de la humanidad, no hubiera habido manera de hacer historia. Es el paralelo que dice Borges de que el mejor plano del universo, el más perfecto, ha de tener el tamaño del universo. Por lo tanto, ya no sirve como plano. En el caso de la historia es lo mismo. Gracias a la destrucción documental podemos hacer historia. En estos casos, las connotaciones que tienen las obras de arte para los coleccionistas probablemente son este peaje que haya que pagar la historia de que es bueno su olvido, porque cada coleccionista distinto ha proyectado una vivencia concreta en lo que ha coleccionado, pero hemos de saber que existen y hemos de saber que estas connotaciones irracionales y tal, estas intenciones, o como quieran llamarlo, para el estudio de los artistas sí que intentamos establecerlas. Ahí no nos parecen tan baladíes. También es cierto que la contribución a la obra de arte del artista es mucho más íntima e importante que la del coleccionista, ¿no? Pero sí que procuramos en el estudio de una pintura, por ejemplo, saber si el tema procede de una lectura extraña del artista, o si en un determinado momento de un artista estaba bajo un influjo exterior poderoso, ¿no? En el caso de los pintores florentinos de finales del siglo XV, los que cayeron dentro de el tinglao de Savonarola. Es importante saber que Filippino Lippi Botticelli, por ejemplo, hubo un momento determinado en que dejaron su mundo esteticista y tal, y se pusieron a hacer penitencia y a pintar pinturas penitentes de alguna manera, porque se habían hecho savonaralistas, digamos. O, por ejemplo, también es interesante saber que, pues, no sé, tonterías del tipo de que Jean Mauguet, por hacer el retablo del Condestable, no fue a la mili. Bueno, para nosotros es una tontería, pero para Huguet seguramente era un retablo que le tenía especial cariño porque se había salvado de entrar en la guerra, digamos, de la Generalitat contra Juan II. Probablemente gracias al retablo había salvado la vida, posiblemente, ¿no? Bueno, este tipo de conocimientos que para los artistas sí que los buscamos, para los coleccionistas los buscamos menos, pero realmente para ellos son muy importantes, y es posible que si se puede reflejar algo de ello en nuestros escritos porque tengamos algún testimonio, no estaría mal fijarlo, porque para el coleccionista es muy importante. Talleyrand, que es el famoso creador de la moderna diplomacia, saben ustedes, este estuvo en 5 o 6 regímenes políticos, es el ejemplo, digamos, de la inteligencia en diplomacia, pero también del civismo. Estuvo con Luis XVI, con la Revolución Francesa, con el consulado, con el imperio y con la reposición borbónica de Luis XVIII, que lo puso él. Dentro de los continuadores de Napoleón, quien podía hacerse cargo o tenía que venir la República, Talleyrand abogó por Luis XVIII, que había vivido toda su vida en Inglaterra. Entonces Luis XVIII, como buen Borbón, borboneó y quiso negar a Talleyrand el valor que había tenido, en fin, la influencia que había tenido en su destino político, porque él consideraba que era rey de Francia por la gracia divina, no porque Talleyrand había maniobrado con los ingleses y los aliados, ¿no? Entonces le dijo una vez: oiga, Talleyrand, usted sabe o puede pensar por qué ha sobrevivido a tantos regímenes políticos. Dijo: Majestad, no lo sé,
Yo creo que hay en mí una extraña naturaleza y es la tendencia que tienen los gobiernos a caer cuando prescriben mis servicios. Bueno, pues este señor, que realmente es una preciosidad de frase, ¿no? Este señor, ingenioso y tal, cuando invitaba a alguna persona de confianza a su casa era un centro de actividad y de instigación política en París, pero cuando invitaba a algún amigo, lo invitaba a su jardín del alma. Y la frase es de Cicerón, es como Cicerón llamaba a su biblioteca. Y Talleyrand, que evidentemente como ex-obispo sabía hablar y leer latín, tenía una gran cultura clásica, le pasó la etiqueta de Cicerón a su biblioteca particular de su palacete en París, ¿no? Para él la biblioteca era el jardín del alma. Todos los coleccionistas viven en un jardín del alma. Para ellos los objetos no son los objetos de museo que nosotros vemos, sino que son los objetos más sus vivencias. Y así como un jardín del alma, una biblioteca, queda claro qué significa, es decir, tú entras en una biblioteca y tienes la panorámica, entras en un jardín, tienes la panorámica del jardín, pero te puedes perder en el jardín, es decir, los senderos, los laberintos, te pueden llevar a lugares muy recónditos que en el primer vistazo no habías visto. Pues la biblioteca es algo parecido, ¿no? La biblioteca se ve enseguida, sí se ve, pero si se empieza a coger libros, ya es un tema para toda la vida, porque además un libro te llevará a otro libro. Pues un coleccionista también vive en su jardín del alma, y no sé si es misión o no del historiador del coleccionismo intentar meterse ahí. Ya digo, seguramente entra dentro de las variables de documentación que pueden o deben perderse, pero existe, y por lo tanto un estudio completo de una colección también tendría que poner, si se pudiera, qué extrañas anécdotas, proyecciones, etcétera, ha puesto el coleccionista en su colección. Para ello no es malo que el historiador del coleccionismo sea coleccionista también, porque entonces esto se entiende a la primera y no hace falta que te lo expliquen, Y los que hay aquí jóvenes que están empezando ahora les puede sonar que esto de ser coleccionista es para ricos. Esto es una tontería. A partir de 50 euros se pueden tener piezas magníficas y hay grabados de Goya extraordinarios por 200 euros. Es decir, que no es una cuestión de precio, sino de actitud. Bueno, pues este espacio extraño y cerrado del jardín del alma existe y por lo tanto se puede reflejar en los estudios sobre coleccionismo. Y yo creo que con esto damos bastantes vueltas, hemos dado, y ya podrán pasar los académicos. Muchas gracias.